Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este programa Jóvenes por los DCR. Hoy tenemos un tema muy importante que tocar porque alrededor de ella tiene muchos mitos. ¿Serán verdad? ¿Serán mentira? Hoy vamos a saber más. El tema de hoy es la pastilla anticonceptiva oral de emergencia. Para eso vamos con el bloque ¿Sabías qué? La anticoncepción oral de emergencia o pastilla del día siguiente es un anticonceptivo de emergencia que permite prevenir un embarazo hasta dentro de las 72 horas posteriores a una relación sexual no protegida. En el portal de la web de la Organización Mundial de Salud indica que el anticonceptivo oral de emergencia se puede utilizar de distintas situaciones, en especial cuando no se ha utilizado ningún método anticonceptivo, en caso de agresión sexual cuando la mujer no estaba protegida por ningún tipo de método anticonceptivo eficaz, o cuando puede haber fallado un método anticonceptivo por su uso incorrecto o inadecuado. El anticonceptivo oral de emergencia previene un embarazo de la siguiente manera: al impedir o demorar la liberación de un óvulo de los ovarios de una mujer o al impedir que un espermatozoide fertilice a un óvulo. La anticoncepción oral de emergencia forma parte del paquete de servicios incluida la norma técnica de salud de planificación familiar y se brinda de manera gratuita a todas las mujeres de distintas edades, sobre todo a la población adolescente. La anticoncepción oral de emergencia no es abortiva. La Organización Mundial de Salud señala que las píldoras anticonceptivas de emergencia no son eficaces una vez comenzado el proceso de implantación y no pueden provocar un aborto. Como bien saben, la pastilla anticoncepción oral de emergencia no es una pastilla abortiva. Simplemente hace de que el espermatozoide no fecunde al óvulo y no produzca un embarazo no deseado. Se debe exigir también en casos, por ejemplo, cuando ocurre violación sexual, para no tener, como ya mismo se ha dicho, un embarazo no deseado. Y bueno, vamos al siguiente bloque. La gran deuda del Estado peruano a miles de mujeres por no brindar un acceso gratuito, eficaz y permanente del anticonceptivo oral de emergencia. La pandemia golpeó a todas las personas, pero no a todas las personas por igual. Ha tenido un efecto adverso respecto a la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Según el MINSA, el número de parejas protegidas descendió un 20% entre los años 2019 y 2020. Asimismo, el número de adolescentes que acceden a métodos anticonceptivos modernos se redujo entre un 36.5% respecto a la base de datos que tiene el MINSA. En paralelo, en el año 2020 se entregaron 1.325 kits de emergencia a víctimas de violación sexual, que contenían el anticonceptivo oral de emergencia. Si bien es cierto, esto demuestra un número reducido de víctimas de violación sexual, pero sí demuestra un aumento considerable respecto a los del año pasado, el 2019, que se entregaron 324 kits a estas víctimas de violación sexual. De este modo, desde una visión en retroperspectiva, podemos darnos cuenta que el Perú no ha podido garantizar los derechos sexuales y reproductivos. Asimismo, no ha podido disminuir la tasa de embarazos adolescentes en más de 30 años. Y retrocediendo unos años más atrás, en el 2016, es imposible no recordar el caso de María versus Perú, donde el Estado peruano enfrentó una demanda ante la Corte Internacional de Derechos Humanos. Con apoyo de María con otros organismos como el Centro de Derechos Reproductivos, PROMSEMS, Paz y Esperanza, entre otros, acudieron a la corte debido a lo que sufrió María. ¿Qué pasó con María? María era una adolescente que fue víctima de violación sexual. Acudió a un centro de salud
y a pesar de acudir a este mismo, no se le suministró el anticonceptivo oral de emergencia como parte del protocolo, exponiéndola a un embarazo en producto de un crimen. Tras este corto viaje al pasado, nos demuestra la importancia del anticonceptivo oral de emergencia, también conocido como pastilla del día siguiente, para prevenir los embarazos no deseados, pues este mismo es efectivo durante las 72 horas de haber tenido una relación sexual sin protección, para prevenir embarazos no deseados tanto de manera consentida de la relación sexual o ante los crímenes de violación sexual, siendo este nuevamente su importancia. La píldora del día siguiente permite a las mujeres y en especial a las mujeres víctimas de violación sexual a prevenir un embarazo no deseado y de ese modo asegurar sus derechos reproductivos. En ese sentido, el anticonceptivo oral de emergencia, a pesar de la importancia y trascendencia que tiene y como lo hemos demostrado, ha estado en peligro su acceso en el Perú, ya sea por ONGs religiosas, por demora del mismo Estado en su suministro, entre otros. Además de una batalla legal de más de 20 años que ocasionó que el Estado peruano tenga una deuda muy grande con miles de mujeres y en especial a las víctimas de violencia sexual. Asimismo, el Estado debe garantizar el acceso libre al anticonceptivo oral de emergencia, sin ningún tipo de discriminación, ya sea por fallo o por algún accidente a los métodos anticonceptivos convencionales y principalmente el acceso libre, gratuito y efectivo del anticonceptivo oral de emergencia a las víctimas de violación sexual. Eso realmente sí sería justicia para todas las mujeres. Terminamos este bloque con 3 mitos o 3 curiosidades referente al anticonceptivo oral de emergencia. Número 1. La pastilla del día siguiente o el anticonceptivo oral de emergencia es una pastilla que contiene una hormona que se llama levonorgestrel, o como lo ves escrito aparte de abajo. 2. Lo ideal es tomarla apenas tuviste una relación sexual sin protección. Tienes un plazo de 5 días para poder también tomarla, pero lo recomendable y se ha demostrado científicamente que mientras más pronto la consumas después de la relación sexual sin protección, tendrá más eficacia. Tercero, es un mito que la pastilla del día siguiente o el anticonceptivo oral de emergencia es una pastilla abortiva. Según diferentes estudios del Organismo Mundial de la Salud, demuestra que eso no es así, debido a que la acción de la pastilla, aquella que tenga la hormona levonorgestrel, actúa antes de la implantación del embrión, es decir, esta detiene la ovulación, por lo tanto no es abortiva. Es por ello que te recomendamos que después de la relación sexual, consumas inmediatamente la pastilla antes de las 72 horas, pues debido a que en el momento que el embrión esté implantado dentro del útero, esta pastilla no tendrá efecto alguno. Esto ha sido todo por el bloque del día de hoy. Asimismo, siempre te recordamos a que sigas investigando, indagando. Y no olvides que existe la línea 113, que es una línea gratuita en la cual puedes acceder a información o a cualquier duda, que atienden las 24 horas del día y los 7 días de la semana, para poder atender a tus dudas o inquietudes por parte del Ministerio de Salud de nuestro país. Esto ha sido todo por el programa de hoy. Nos vemos para la próxima. Se ha dicho mucho de esta pastilla, de que si es abortiva, de que si hace daño al cuerpo de la persona que lo utiliza, entre otras cosas más. Como hemos visto en el primer bloque, hemos tocado ciertos temas, ciertos puntos de esta pastilla. Sin embargo, tenemos a una persona más que nos pueda explicar de qué también trata todo ello. Así que vamos con el siguiente bloque. Nuevamente en el bloque Lumbrera. Hoy vamos a tener, o tenemos, mejor dicho, tenemos la presencia de una persona especialista que nos va a hablar un poco más y nos va a resolver muchas preguntas que son muy necesarias y que a veces escuchamos, la información es un poco tergiversada, pero justamente está aquí para poder esclarecerlas. Entonces, vamos con ella.
Bueno, mi nombre es Carmen Ortiz, yo soy obstetra de profesión y en este momento estoy a cargo de la coordinación de un proyecto que se llama Derechos desde el Inicio, justamente donde trabajamos en la educación sexual integral por los adolescentes, jóvenes y también docentes. Muchas gracias, Carmen. Y bueno, el tema de hoy, ¿no? Como te comentaba, es sobre la anticoncepción oral de emergencia, que a decir verdad hay muchos narrativas, muchos discursos en torno a la misma, y es por eso que hoy te hemos traído aquí en el programa para que nos pueda resolver todas las dudas que tenemos. Y la primera es la siguiente: ¿qué es la anticoncepción oral de emergencia? La anticoncepción oral de emergencia, como su nombre lo dice, es un método donde buscamos evitar un embarazo no deseado, no planificado, y que esta relación sexual se haya dado en una situación de emergencia. Entendiéndose que una emergencia puede ser que se rompió el preservativo, que no usó un método anticonceptivo en ese momento, o que de repente falló el método, porque no usaron adecuadamente el método que estaban usando, de repente el óvulo vaginal, hablemos también del condón femenino. O sea, pueden suceder diversas razones por las cuales una mujer suele usar una anticoncepción oral de emergencia. Y bueno, ¿cuál es la situación que la anticoncepción oral de emergencia atraviesa en el Perú? En este momento, la anticoncepción oral de emergencia se entrega de forma gratuita a través del Ministerio de Salud y también lo encuentras en diversas farmacias, boticas y encuentras también de diversos precios. Esto se dio a raíz de que hace muchos años este método anticoncepción oral de emergencia solo se usaba con un mecanismo, un método que se llamaba YUS. Es decir, no existía un producto dedicado, no existía un producto específico para el uso de anticoncepción oral de emergencia. Lo que se hacía era usar las pastillas anticonceptivas regulares, esas que nos daban en las postas, que tenían dos colores, que hasta ahora hay, las blanquitas con marrones. Entonces, lo que hizo la investigación es que se usaban varias de estas pastillas en dos dosis, que eran dosis muy altas de hormonas, y esto actuaba como una anticoncepción de emergencia. Entonces, pero eso de aquí cambió, la ciencia obviamente avanza, y empezaron a salir algunos productos que tenían solamente dos pastillas. Entonces, esto obviamente tenía otro costo. El Estado peruano, dentro de la estrategia que tiene de planificación familiar que se debe llegar a todas las personas de forma gratuita, se incluyó la anticoncepción oral de emergencia de forma gratuita. Sin embargo, los grupos ultraconservadores hicieron que esto saliera de la estrategia. No querían que se entregara a través del Ministerio de Salud. Pero ya habían en las farmacias. O sea, una persona que tenía cierto poder adquisitivo sí podía hacer uso de un método anticonceptivo de emergencia comprado en la farmacia, pero no podías obtenerlo de forma gratuita en el ministerio. Entonces, esta diferencia, esta brecha que se generó, el Tribunal Constitucional lo que hizo fue decir, ¿ok? Señores, el Estado peruano debe entregar la anticoncepción de emergencia de forma gratuita a todas las personas que lo soliciten, siempre a través de una consejería, obviamente, especializada. Y para la entrega de este método, como para cualquier otro, están incluidos el grupo de adolescentes y jóvenes. Entonces, ya tenemos las dos situaciones. Una que nos entrega el Estado en cualquier establecimiento de salud de forma gratuita, y la otra que puedo conseguirla en las farmacias, en las boticas, y que de la parte económica puedes encontrar píldora que encuentras desde los 6, 7, 8 soles hasta la que te puede costar 25, 28 soles. El componente es el mismo. Lo que cambia son las marcas. La siguiente pregunta, ¿no? Que es algo que también dijiste sobre anticonceptivo de emergencia y anticonceptivo regular. Entonces, ¿cuál es la diferencia, ¿no? Entre estas dos? El anticonceptivo regular está, digamos, diseñado para que te protejas de acuerdo a cada una de las indicaciones. Es un método de barrera, como un preservativo que te protege, que tiene doble protección.
Te protege de un embarazo y también te protege de una ITS, ¿ok? Y lo tienes que usar en cada una de las relaciones sexuales de forma adecuada. Tienes lo que son las píldoras, tienes lo que son los inyectables, ya sea de 1 mes, de 3 meses, tienes los anillos vaginales, los implantes anticonceptivos, los dispositivos intrauterinos, el parche. Tienes una gama de métodos anticonceptivos que los debes usar si quieres evitar un embarazo no deseado de forma continua, constante, no que me olvidé, lo dejé, este mes no lo uso, me saco la T de cobre, me saco el implante porque quiero usar este mes fibra y en 2 meses más me lo vuelvo a poner. No, tú empiezas con un método anticonceptivo, te está yendo bien y tienes que tener esa regularidad y esa continuidad para que te pueda ir bien con un método anticonceptivo. Ese es un método anticonceptivo regular, el que se toma o se usa todos los días o todos los meses o el tiempo que te brinda la protección, ese anticonceptivo. El cambio, el otro método que es la anticoncepción oral de emergencia, no es propiamente un anticonceptivo regular. Esto es de emergencia y eso es algo que deben de entender. Como lo dije al inicio, las emergencias se pueden dar, pero las emergencias no se dan todos los días, ni todas las semanas, ni todos los meses. Hay algunas personas que lo usan de forma regular porque dicen que les está yendo bien, porque bueno, ya llevan 4 meses usando la píldora de emergencia y no se han embarazado hasta ahora. Qué bueno, felicitaciones, están con mucha suerte, pero la suerte también se acaba. La posibilidad de que el método anticonceptivo, la anticoncepción de emergencia, perdón, falle, es más alta cuando más continuamente lo usas, porque estás dejando un nivel de hormonas que lo estás alterando en tu organismo. Entonces, lo peor que te puede pasar con la anticoncepción de emergencia es que te falle. Básicamente eso, es que te falle y no logres el objetivo de evitar un embarazo en ese momento. Claro, por supuesto, hay una diferencia, ¿no? O sea, lo digo, ¿no? Y los hago acotación porque sé de que la información llega tergiversada, ¿no? Y porque también hay palabras que se pueden llegar a confundir. El hecho de que, no, que sea un método o un anticonceptivo no quiere decir que sea que se tome regularmente, ¿no? Pues por eso es que la pregunta, ¿no? También algo importante que es con respecto a la toma, ¿no? La toma en sí, ¿no? He escuchado muchas versiones de distintos especialistas, obstetras, ginecostetras, ¿no? Acerca de ello, ¿no? Pero en este caso sería bueno nuevamente volver a preguntar, ¿no? ¿Cuántas veces se puede tomar al año, ¿no? Mensual o trimestral o en el tiempo en el que tú ahora nos puedas decir, ¿no? Pero digamos, ¿no? Que se estime en un año, ¿no? ¿Cuántas veces se puede tomar la pastilla en un año? Por ejemplo, poniendo a establecer así, ¿no? Esa es la pregunta que comúnmente hacen y ningún profesional te va a decir se puede tomar una trimestralmente o máximo 5 veces o 6 veces en un año. Nadie que esté capacitado te va a dar ese número que los jóvenes o las personas que están necesitando y buscando esta AOE esperan como respuesta. ¿Por qué? Porque nuevamente insisto, ¿qué pasa si yo el día de hoy tuve esa eventualidad y me falló el método anticonceptivo que estaba, porque de repente no lo tomé porque me rompió el preservativo? Entonces, el día de hoy estoy tomando mi anticoncepción oral de emergencia. Pero el fin de semana, salgo, voy a salir y de repente voy a tener algún encuentro casual. ¿Y qué pasa si no usé un método anticonceptivo? Claro, está en mi responsabilidad el que ya 2 veces estoy pasando por la misma situación. Pero ¿qué debo hacer? ¿Dejar de tomar y arriesgarme a tener un embarazo no deseado? ¿O tomo nuevamente la anticoncepción oral de emergencia, a pesar que hoy es jueves y yo estaría tomando la siguiente el día domingo? O sea, ¿lo voy a dejar de tomar? No. Lo que tengo que hacer es volverla a tomar. Sin embargo, ya está en la responsabilidad de cada persona y por eso es que tenemos que empoderar a los adolescentes, a los jóvenes, a las mujeres,
a conocer sobre el uso adecuado de un método anticonceptivo regular o el uso adecuado de la anticoncepción oral de emergencia. Entonces, la anticoncepción oral de emergencia se toma desde el evento que ha sucedido hasta 72 horas, o sea, tienes 3 días para tomar la anticoncepción oral de emergencia. Y de ahí va a venir un sangrado, todo el procedimiento que ocurre después de la toma de la anticoncepción oral de emergencia, y puedo volver a tomar en la siguiente semana. Si me ocurre un evento, sí. Lo puedo tomar en 15 días si me ocurre nuevamente un evento, sí. Lo puedo tomar de repente ya en 3 meses, sí. Lo tomé en abril y lo puedo tomar en julio, sí. Lo tomé en abril, lo tomé en mayo, sí. ¿Qué es lo que pasa si yo tomé en abril, en la segunda Semana Santa, luego a fin de mes, en mayo para el Día de la Madre, de ahí a fin de mes de mayo, que ya me pagaron, volví a salir? Lo peor que me puede pasar nuevamente es que me embarace, que las hormonas que están conteniéndose dentro de la AOE ya no me funcionan. Eso es lo que va a pasar. Pero no es que me va a dar cáncer, que me voy a morir, que me voy a subir o me voy a bajar de peso. No, ese tipo de mitos sí tenemos que desterrar. Lo peor que puede pasarnos con una falla de la anticoncepción oral de emergencia, porque tampoco no es que sea 100% segura, es que nos vayamos a enfermar. Claro, por supuesto. ¿Cuáles son los pros y los contra de la pastilla del día siguiente? Cuando inició todo ese tema en los 90 sobre la anticoncepción oral de emergencia y las mujeres tomaban ese anticonceptivo regular en unas dosis muy altas, obviamente indicadas por profesionales, que es el método YUSPE, entonces lo que sucedía como reacción adversa en estas mujeres es que había un intenso dolor de cabeza, había náuseas, había vómitos, y a veces vomitaban a las 2 horas de haber tomado las píldoras, porque tenían que tomar 4 píldoras en ese momento juntas, tenían que volver a tomar y nuevamente el dolor de cabeza, otra vez las náuseas y así. Entonces, si las vomitaban, decían, uy, ahora no me va a funcionar. Esos eran un poco los contras que se tenían en ese momento. Pero las mujeres que no vomitaban y les iba bien, lograban el objetivo. No había un embarazo. Ahora, la ventaja es que la ciencia avanzó y tenemos píldoras de levonorgestrel, que es un progestágeno, y que se le consideran como píldoras dedicadas. Y se pueden comprar sin receta médica. ¿Okay? Uno puede ir a la farmacia, a la botica y comprar su anticonceptivo, solicita su anticonceptivo sin receta médica. Pero sí es adecuado que reciba una consejería previa para que pueda saber cómo la debe tomar adecuadamente. Y en las postas, nuevamente insisto, es de forma gratuita. ¿Cuáles son los contras o de repente los efectos secundarios que ocurren cuando uno toma la anticoncepción oral de emergencia? En principio, cuando uno toma la píldora va a depender mucho en qué momento de mi ciclo menstrual estoy. Si yo tomo el día de hoy, que estamos jueves, es muy probable que me venga un sangrado, no menstruación, es un sangrado irregular a partir del siguiente jueves y en las siguientes 2 semanas. Es decir, entre el día 7 y el día 21, más o menos, después de haber tomado mi píldora anticoncepción de emergencia, es muy probable que me venga un sangrado. Ese sangrado no es menstrual. Como he tomado una alta dosis de hormonas, entonces mi organismo un poco que se desequilibra, hay un sangrado, y lo que yo tengo que hacer para empezar un anticonceptivo regular que se inicia solo con menstruación es esperar mi siguiente inicio de ciclo menstrual. Ese proceso de todos esos días me pone en una situación vulnerable. Yo continúo teniendo relaciones sexuales sin protección, no sé qué día estoy ovulando, no sé cómo me voy a proteger, no me puedo proteger todavía con un método regular, pues entonces corro el riesgo de un siguiente embarazo. ¿Ok? Entonces la indicación es todas las relaciones sexuales hasta que yo inicie un método regular tienen que ser con preservativo sí o sí. Como todas las relaciones deben ser para que se protejan de una ITS, pero en este caso con mayor razón. ¿Ok? Entonces, esos son un poco los pros y los contra, los beneficios que ahora tenemos con un método
dedicado, un método específico para la anticoncepción oral de emergencia, a diferencia que antes teníamos otros que usábamos y nos causaban muchas molestias, ¿no? Efectos secundarios. Bueno, yendo ya por otro lado, que es desterrar esos mitos, como bien decías al inicio, ¿no? De algunos discursos, ¿no? De estos grupos conservadores que están en contra, estas personas que están en contra de la anticoncepción oral de emergencia, ¿no? Y en este caso, la pregunta es la siguiente. ¿La anticoncepción oral de emergencia interrumpe un embarazo existente? Hablemos de un embarazo diagnosticado y detectado, es cuando el huevo fecundado ya se implantó en el útero. Cuando empieza este tema de la implantación, empiezan a aumentar las hormonas que son detectadas cuando se hace una prueba de embarazo y te dicen, sí, es positivo. Estamos hablando de un embarazo en ese momento. Si tomas la anticoncepción de emergencia en ese momento, ¿qué va a pasar? Nada. ¿Va a provocarle un aborto? No. ¿Le va a traer malformaciones al feto, al embrión? No. ¿La mujer va a tener sangrado? No. A la anticoncepción oral de emergencia contiene un tipo de hormona que nuestro organismo produce, que es progestágeno, de una forma que para la anticoncepción oral de emergencia se llama levonorgestrona. Pero en sí la hormona es progestágeno. Así como las mujeres tenemos estrógenos y progestágenos, esta hormona química, sintética, es progestágeno. Y como su nombre lo dice, progestágeno, progestación. Cuando una mujer en una situación normal, natural, está embarazada y por alguna razón tiene un sangrado y se diagnostica una amenaza de aborto, ¿qué es lo que hacen los profesionales de la salud? Le indican progestágeno para que ayudar a que se implante y que se quede implantado ese embarazo y no continúe el sangrado y se pueda llegar a los 9 meses de gestación, porque esa mujer es lo que eso dice. En este caso, si la mujer está embarazada y toma anticoncepción oral de emergencia en la forma de progestágeno sintético que se presenta, le estamos dando una hormona que ayuda a que se mantenga implantado ese embrión, ese feto ahí, en donde tiene que estar, en el útero. Justamente, ¿no? Es algo vinculado, ¿no? A la siguiente pregunta, ¿no? Que es, digamos, como te decía, ¿no? Una de las preguntas estelares con respecto a la anticoncepción oral de emergencia. Y a pesar de que ya lo acabas de decir, ¿no? Igual manera siento de que es necesario que se diga más textual, ¿no? La pastilla de emergencia, la pastilla del día siguiente, la anticoncepción oral de emergencia, llámese en sus distintas formas, ¿es abortiva? No, la píldora anticonceptiva de emergencia, llamada AOE, no es abortiva. Nuevamente, repetimos lo anterior. Si una mujer está embarazada, ya tiene algunas semanas, si toma el AOE, no va a provocarle un aborto. Entonces, no es aborto. Lo que va a hacer es ayudar a que se mantenga implantado porque tiene esa hormona, progestágeno, progestación, ayuda a la gestación a que se mantenga esa gestación. Busquen en Google, los que nos puedan estar escuchando y que van a ser de repente también algunos detractores, busquen para qué sirve el progestágeno durante la gestación. Personas no entendidas creen que cuando uno tiene relaciones sexuales el día de hoy, hoy mismo me estoy embarazada. Esa mala información hace creer que si yo voy a tomar la anticoncepción de emergencia mañana, entonces me está provocando un aborto. Y no es así. Uno no se embaraza ni el mismo día ni el día siguiente. Tienes todo un proceso de días para que puedas lograr una gestación. Y recordemos que no todas las gestaciones terminan en un embarazo. ¿Ok? Y no todos los embarazos, no terminan en una fecundación. No todas las fecundaciones terminan en un embarazo. Y no todos los embarazos terminan a los 9 meses. Porque todas las mujeres en algún momento de nuestras vidas hemos tenido alguna fecundación que no ha llegado a ser un embarazo y que se ha perdido de forma natural, forma espontánea y nadie se dio cuenta. Entonces,
Es anticoncepción de emergencia, sí, no es abortiva para nada. Algo que tal vez se me ha pasado, pero no se va a pasar ahorita, es cómo garantizamos que la pastilla ha hecho efecto. Simplemente cuando esperamos ese siguiente sangrado de ciclo menstrual. No el sangrado que les mencionaba que aparece como que a los 7 días o a los 14 días, no. Hay que esperar el siguiente ciclo menstrual. Y además hay que estar atentas a nuestro organismo. Cuando una mujer se embaraza, empiezan a haber cambios, aumento del sueño, de repente alguna sensación de cansancio, el aumento en las mamas. Hay varios signos que se van a ir presentando para una gestación inicial. Pero no hay nada que me pueda decir, ya sangré 2 días seguidos, entonces ya me funcionó y estoy feliz. No. Eso tiene un proceso y hay que esperar mi inicio de ciclo menstrual nuevamente. Digamos, dentro de consumido, ¿no? Algunas piensan, no, he consumido, ¿no? La anticoncepción, ¿no? He consumido durante este año, pero yo quiero embarazarme, ¿no? Y están en la mente, ¿no? Uy, tal vez pueda salir con algún defecto, ¿no? Causarle, ¿no? Un defecto, en este caso, en el futuro embarazo o al nacimiento, ¿no? En este caso del producto. Entonces, esa es la pregunta. La anticoncepción oral de emergencia no es teratogénica, que es la palabra adecuada cuando uno habla de malformaciones congénitas, ¿no? O que a través del uso de un medicamento puedas generar una malformación en el producto o en el feto. No, no lo es, no va a causar malformaciones si la toma en ese embarazo. Si la mujer la toma muy seguido, no quiere decir que va a tener malformaciones en el futuro, los hijos que ella decida tener en un momento. No quiere decir que vaya a dejar, si tomó por 2 años consecutivos anticoncepción oral de emergencia de forma muy consecutiva, no la está volviendo estéril para unos siguientes próximos años de embarazo. Ese tipo de cosas debemos descartarlas. Sin embargo, sí debemos saber que no todas las mujeres son fértiles o se embarazan tan rápidamente. Hay muchas mujeres que tienen diversos diagnósticos que no ayudan a un embarazo tan fácil. ¿Y cómo sabes si eres fértil o no? La única forma es embarazándote, es cierto. Y yo no me voy a arriesgar a probar a ver cuando tengo 18 años y decir, a ver, quiero saber si soy fértil y me voy a embarazar. Nadie en su sano juicio va a hacer eso. A esa edad o en cualquier momento uno va a decir, prefiero cuidarme. Pero yo no sé si mi fertilidad es tan buena como la de otras personas que se embarazan rápido. Entonces, cuando uno usa cualquier anticonceptivo, cuando uno usa el anticonceptivo oral de emergencia y llega un momento en el que me quiero embarazar y no es tan sencillo embarazarme, no me embarazo el primero, segundo, tercer, cuarto, quinto mes con mi pareja, entonces lo que hago es culpar a los anticonceptivos que yo tomé antes. Digo, es que tomé mucho tiempo anticonceptivos, por eso no me embarazo. No, no es culpa de los anticonceptivos. El anticonceptivo tiene su etapa y su ciclo y su tiempo de protección. Pasa ese momento y ya no te está protegiendo. Cumplió su ciclo, con cualquiera. Entonces, que yo tenga un problema de fertilidad no es culpa de los anticonceptivos, es simplemente que mi organismo no es igual al de otras mujeres que son sumamente enfermas. El anticonceptivo, ninguno causa infertilidad. Ninguno, ni siquiera el ahora. Muchas gracias, Carmen, por habernos dado esta entrevista, por habernos respondido todas las preguntas y sobre todo por haber despejado muchos mitos que hay en torno a la anticoncepción oral de emergencia. Gracias, Priscila, por la invitación. Qué bueno que ustedes tengan este programa Jóvenes por los DSDR. Hay que empoderarlos muchísimo más a los adolescentes y jóvenes para que puedan luchar por sus derechos sexuales, por sus derechos reproductivos. Imparece es una organización ya de 45 años que busca justamente empoderar a estos jóvenes, a estas jóvenes, educarlos también en temas de educación sexual integral, que es un tema que está muy álgido en este preciso momento, ¿no? Con esta aprobación de la ley 904, entonces hay que trabajar en ello. Nosotros desde Impares ofrecemos todo el servicio educativo que ustedes quieran tener como jóvenes.
Estamos en Chiclayo también, donde nos pueden ubicar, donde tenemos el Centro Juvenil Futuro y que pueden ustedes también acceder a él. Muchas gracias por la invitación y espero haberlos ayudado. Muchas gracias, Carmen, por haber estado aquí, por haber respondido nuevamente a nuestras preguntas, despejado varias dudas que tenemos, bueno, que en este caso las personas que nos ven, jóvenes, adolescentes, porque nuestro público es variado, nos ven, esta es una información súper valiosa para ellos. Así que esperamos tenerte en una próxima oportunidad. Así que bueno, continúen viendo el programa, tenemos mucho más, hay otros bloques, ¿no? Así que sigan en la transmisión. Hay mucha desinformación con respecto a esta pastilla anticoncepción oral de emergencia. Sin embargo, existen espacios como estos para desmitificar toda la información que incurre en falsedad. En este caso, decir que esta pastilla es abortiva. Es nuestro derecho pedirla nuevamente, decirle a las entidades de salud que puedan ofrecerla de manera adecuada y también informando a la ciudadanía cómo es que funciona la pastilla. Y bueno, ahora sí, nos vamos a un pequeño corte y venimos con el bloque random. Bienvenidos y bienvenidas, espero que se encuentren muy bien. Este es su bloque favorito, el bloque random. El día de hoy estaré respondiendo algunas preguntas sobre el anticonceptivo oral de emergencia. Así que, comencemos. Marcela, ¿dónde puedo conseguir el anticonceptivo oral de emergencia? En cualquier farmacia, botica autorizada o establecimiento de salud donde te lo darán gratuitamente previo a una consejería. ¿Qué tan seguido puedo utilizar el anticonceptivo oral de emergencia? No hay límite para el número de veces que una mujer pueda utilizar el anticonceptivo oral de emergencia. Sin embargo, este es un método de emergencia y no debe considerarse como una forma de cuidarse del embarazo. Si se utiliza varias veces, disminuye la efectividad y el ciclo menstrual puede alterarse. ¿Qué sucede si utilizo el anticonceptivo oral de emergencia cuando ya estoy embarazada? Si al momento de hacer uso del anticonceptivo oral de emergencia estuvieras embarazada, la dosis hormonal no afectaría en la interrupción del embarazo o causaría algún daño en la formación del feto. Recordemos que el anticonceptivo oral de emergencia no es una pastilla abortiva. La píldora del día después retrasa la ovulación. Por tanto, se descarta categóricamente que sea un método abortivo. La propia Organización Mundial para la Salud así lo considera. La píldora impide el paso del espermatozoide al útero, por tanto no hay feto. Y si no hay feto, no hay embarazo. Y si no hay embarazo, no puede haber aborto como consecuencia de haberla tomado. ¿Qué tan efectiva es el anticonceptivo oral de emergencia? El anticonceptivo oral de emergencia previene la mayoría de los embarazos, pero no es eficaz el 100%. El tratamiento falla aproximadamente el 2% de las mujeres que utilizan el método correctamente. Si una mujer utiliza el anticonceptivo oral de emergencia con frecuencia, las posibilidades de quedar embarazada son mayores. Es por esta razón por la cual el anticonceptivo oral de emergencia no es un sustituto de los anticonceptivos regulares. Por último, algunos consejos para no equivocarse al usar el anticonceptivo oral de emergencia. 1. Toma solo el número indicado de pastillas, ni más ni menos. 2. Cumple con los plazos indicados. 3.
Los establecimientos de salud están obligados a brindarte información sobre métodos anticonceptivos, incluido el anticonceptivo oral de emergencia. Y recuerda, el anticonceptivo oral de emergencia solo se usa en casos de emergencia, no protege de las infecciones de transmisión sexual. Además, el anticonceptivo oral de emergencia es de acceso gratuito en los establecimientos de salud público, ya sea para casos de violación o cuando falla algún método anticonceptivo. Y bueno, esto ha sido todo por el programa de hoy. Así que ya saben, es su derecho a acceder a esta pastilla anticoncepción oral de emergencia, así como la entidad de salud debe dársela cuando ustedes la estén solicitando, obviamente con la información pertinente para su adecuado uso. Todos los sábados desde las 7 en nuestro Facebook y en nuestras redes sociales pueden seguirnos y también seguir la transmisión. Con nosotras será hasta la próxima semana. Así que nos vemos. ¡Chao!